Vosotras habéis desarrollado vuestro modelo de negocio en Cataluña todas, no? Pues yo puedo decir eso ahora de amb aquesta vida no toque perdo cosas molt importants per la meva salut. Tú necesitabas una actividad que te dejara respirar. Sí, seguir cuidando de mis hijos. Yo buscaba hacer una actividad que pudiese tener a mi hija en casa. ¿Y ganas bien, que se dice? Sí, gano muy bien y más que bien. Sí. Mi pareja pues vimos esto y dijimos, tú vas a cuidar a los niños y la casa y yo llevo el negocio y me ha permitido, de verdad es un lujo para mí. ¿El que cuida a los niños es él? Sí, sí, sí. Me gusta mucho, con la pata quebrada, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo llevas en Herbalife? Pues yo llevo 9 años. Pues yo estudié Relaciones Públicas, Comunicación y Marketing y bueno, pues ejercí durante unos años. Sí. Aunque tenía un buen puesto de trabajo porque vengo de una familia muy tradicional como muchas de nosotras, donde en casa siempre nos han dicho estudia porque eso te llevará a tener un empleo estable y eso en teoría es lo que te dará la seguridad y tendrás tu vida resuelta. Y al final, bueno, pues en mi caso, como en muchas mujeres, pues no ha sido así, porque sí que es verdad que tenía un buen puesto de trabajo, pero seguía sin llegar a final de mes. Me planteé en los 33 años y dije, no quiero llegar así a los 40. Y tu marido es el que era funcionario, ¿no? Mi marido era funcionario y la verdad que a los 3 años, cuando más o menos mis ingresos eran los mismos que él como funcionario, 8 horas al día, en uno de los eventos que siempre venía conmigo, dijo, pues se acabó, pues ahora voy a hacer esto contigo. Cuando algo nos gusta y cuando algo vemos que funciona, nos tiramos a la piscina. Yo quería hacerlo, pero no me veía capaz. La gente de alrededor tenía como que más confianza en mí que yo misma. Yo no me veía. Y poquito a poquito lo estoy logrando y digo, madre mía, es que cómo me ha transformado realmente. Es un lujo para mí lo que me está pasando. Es que no me lo creo ni yo, ¿eh? ¿Cómo puedo yo hacer lo que quiera ahora ya? A mí lo que me parece, fíjate, muy extraordinario es esto de pensar, bueno, pues voy a trabajar tantas horas y dependiendo de las horas que trabaje, pues así puedo ganar más o menos. O sea, tú te haces tu plan de negocio, tu modelo de negocio a la medida, ¿no? Nosotros hacemos nuestro negocio a nuestra medida dependiendo de los objetivos de ingresos que queremos. Claro, como somos nuestras propias jefas, gestionamos nuestro propio tiempo. Precisamente Herbalife te da la oportunidad de cuando tienes algún contratiempo lo vas a poder manejar muy bien, porque todo depende de ti, ¿no? Cambia mucho cuando una persona encuentra un poco su camino, su manera de vivir y de adaptarse a sus necesidades de vida, de negocio, de todo, hacerlo a la medida. ¿Sí? Hombre, eres feliz. Mira, cuando eres feliz todo fluye. Pero es que además, claro, cuando encuentras una manera de poder gestionar tu vida y es más un estilo de vida, más que, bueno, claro, yo llevo toda mi vida, entonces, ¿qué voy a decir? ¿No? De hecho, mi pareja estuvo 25 años de empleado y he visto su transformación, ¿no? De conocer lo que era poder trabajar desde casa y tal, y es que ahora es que somos felices, o sea, es que te levantas cada día con una sonrisa. Si tienes un empleo, digamos, seguro que te despide algún día, o seguro que te va, entonces esto sí que es seguro. A ver, por mí, yo estudié economía, entonces mi idea, ¿no? Era pues ser, no sé, algún puesto, pues a lo mejor una directora de banco y ya está, ¿verdad? Ahora, mira, ni pagándome no sé cuánto, no voy a estar en un despacho 8 horas y que deciden los que tienen que decidir cuándo tomo vacaciones o cuándo ir a visitar a mi familia. Yo tengo la sensación de que las mujeres somos mejores vendedoras que los hombres, ¿no? Y los hombres que se tapen los oídos, ¿no? Yo creo que las mujeres somos mucho mejores en muchos aspectos, porque en realidad somos las que, y es así, las que llevamos la casa, los niños, las que organizamos, ¿no? Todo, somos más organizadas y tenemos esa facilidad de hacer 20 cosas a la vez y las 20 las hacemos bien. Y entonces, lo que pasa es que quizás hoy en día la mujer está como, aunque parezca raro, ¿no? Un poquito por debajo. Que no conseguimos tener todavía todos los derechos que corresponden, pero yo creo que precisamente actividades como esta hacen que uno pueda estar haciendo lo que quiera. Exacto. Y coja la confianza en ella misma, porque en realidad las mujeres no tenemos por qué aguantar jefes, ni que el jefe nos diga tú vales 700 euros al mes, porque nosotros valemos mucho más. Es que valemos mucho. Valemos a todos.